Buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor os bendiga. Espero que os encontréis bien a pesar de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, pero sabemos que todas estas cosas que están aconteciendo, el Señor ya lo ha dicho. De momento estamos esperando nuevas noticias del presidente de España, debido a que en principio se habían dicho unas medidas en las cuales pudiéramos acceder a la iglesia con menos cantidad de gente, pero según lo que están diciendo en estos momentos es que posiblemente a partir de lunes o incluso inmediatamente se van a prohibir que se puedan salir de las casas, de los pisos, con las excepciones de ir a comprar alimentos y también con las excepciones de poder ir a la farmacia o a los hospitales. Estaremos compartiendo en breve cualquier nueva noticia al respecto. Pero en este momento yo quiero compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor se encuentra en Segunda de Juan, en el capítulo 1, solamente tiene un capítulo Juan, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde y a través de este medio queremos predicar tu palabra. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas congregados en sus casas, en sus diferentes lugares, para que a través de este mensaje, de esta palabra, todos seamos bendecidos. Toma control de mi vida, Espíritu Santo, y que esta porción de tu palabra pueda ser de alimento para nuestras vidas. Bendícenos donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les estaba diciendo, este es un nuevo medio en el cual vamos a utilizar en estos días para poder compartir la palabra. Hemos leído lo que dice el apóstol Juan. Sabemos que Juan era el único de los 12, más el que se agregó, según nos dice Hechos capítulo 1, que estaban vivos. Era el único que había quedado después de la persecución, en las cuales habían matado a Pedro, a todos los apóstoles que junto a él estuvieron compartiendo y predicando el Evangelio. Él está escribiendo una epístola universal y está dirigiéndose a los creyentes. Les está diciendo: mirar por vosotros mismos, porque, hermanos, hay cosas que el pastor, los líderes podemos hacer, pero hay cosas que dependen de nosotros. Hay cosas que Dios puede hacer, pero hay cosas que solamente dependen de cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos mirando nuestras vidas para hacer lo correcto? ¿Estamos haciendo todo lo que el Señor quiere que hagamos, todo lo que está en nuestra mano? Porque a veces echamos la culpa de nuestros errores, de nuestros fracasos a los demás, pero el Señor nos invita y nos dice que hemos de preocuparnos de nosotros. La salvación viene de Dios, pero es personal de cada uno decir sí o decir no. Aquí dice: ¿para qué hay que preocuparse de nosotros mismos? Entre otras cosas, Juan resalta y dice: para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Qué triste es que podamos trabajar en alguna área, por ejemplo, si fuéramos campesinos, gente del campo, estuviéramos trabajando la tierra, estuviéramos poniendo la semilla, estuviéramos regándola, estuviéramos cuidándola, y ahora cuando viene el tiempo de la cosecha, que ya ha crecido, esa semilla ha germinado, ha dado fruto, qué triste sería que en lugar de ir a recoger esos frutos nos quedásemos ociosos o simplemente no fuéramos a recoger ese fruto que una vez hemos sembrado, hemos trabajado. Pues así, hermanos, hay personas que han trabajado mucho en el Señor, han estado días, semanas, meses haciendo grandes cosas para la obra de Dios, pero se han descuidado. Recuerda, yo siempre muchas veces lo digo, no es como empezamos, es como acabamos. De nada nos sirve en el pasado haber sido hombres o mujeres de Dios si actualmente no lo estamos siendo. De nada nos sirve haber sido fieles donde Dios nos ha puesto si actualmente
no lo estamos siendo. Y ahí dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué es el galardón completo? Aquí se está refiriendo a que una cosa es la salvación. Somos salvos por la gracia, por la fe en Cristo, por los hechos de Cristo, por los méritos de Cristo. Pero vamos a tener también cada uno de nosotros un galardón, un premio por lo que hayamos podido trabajar. El significado de galardón, la palabra galardón está definida como premio que se concede por méritos. Es una recompensa, es una compensación. En el idioma griego es la palabra mixos, que significa paga por servicio bueno o, por el contrario, servicio malo. Es decir, recompensa, es un jornal, es un salario. Y vuelvo a repetir, una cosa es la salvación, que la recibimos por los méritos y la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, y otra cosa es el galardón que se recibe por nuestro trabajo realizado para Él, para el Señor. La pregunta, ¿estás trabajando para el Señor? La pregunta, ¿estamos siendo fieles donde Dios nos ha puesto? ¿Estamos cuidando? ¿Estamos mirando por nosotros? Porque a veces nos preocupamos y decimos, mira al hermano, mira a la hermana lo que está haciendo o cómo lo está haciendo. Pero ¿y nosotros realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Estamos siendo fieles donde Dios nos ha puesto? Porque de nada nos sirve en el pasado haber sido hombres y mujeres de Dios si hoy no lo somos. De nada nos sirve en el pasado haber sido fieles donde Dios nos ha puesto si hoy no lo estamos siendo. Sigue hablando y nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cuidado en estos últimos tiempos. Sabemos que el fin se acerca. Estamos ahora con el tema del coronavirus que nos ha llevado en esta situación en España, en Europa, pues a tomar medidas drásticas. Hermanos, pero el Señor ya lo dijo. El Señor ya nos habló, el Señor ya estuvo explicando que estas cosas iban a suceder. Dice Mateo 24, en el versículo 3 hasta el 8, y estando él, hablando de Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y dice que respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Y dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. ¿Qué es principio de dolores? Que el Señor viene pronto y esto nos está manifestando que Él viene. Tal vez para el mundo es un momento de temor, de miedo, pero quiero decirte que esto Jesús ya lo dijo hace más de 2000 años. El Señor viene. Hermanos, leía esta semana, el día lunes, que en África, en el Cuerno del África, ha llegado millones, miles de millones de langostas, afectando a una población de más de 30 millones de personas. Ha habido unos ciclones que ha hecho que estas langostas se multipliquen en miles de millones y están al borde de quedarse, ya de por sí son naciones con problemas de alimentos, pero están al borde de quedarse sin alimentos. Ahí decía en ese periódico una plaga bíblica. Hoy estamos viendo el coronavirus, hermanos, cómo ha venido. Estamos viendo, hermanos y hermanas, como hablaban estos días sobre el mosquito. Cada año mueren en el mundo más de 725,000 personas por un mosquito. ¿En qué sentido? Ahí vienen los problemas de la malaria, ahí vienen los problemas que produce el dengue. Un mosquito. Veíamos hace poco en Bolivia cómo hay casos ya de niños, de ciudadanos que están muriendo por causa del dengue. Son señales que el Señor nos dice que va a venir. Pero volviendo a Europa, Europa se está alejando de Dios. Los gobernantes están sacando leyes en contra de Dios, se están burlando de Dios. Y llega un momento que el Señor viene a buscar a su iglesia.
como dicen las Escrituras, como así eran en los tiempos de Sodoma y Gomorra o de Noé, todo ese pecado, toda esa situación que los hombres y mujeres vivían alejados de Dios, de espaldas a Dios, desenfrenados en el pecado. Así sería la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es la venida del Hijo del Hombre? Básicamente se complementa diciendo que cuando comienza la venida del Hijo del Hombre se compone de que primero es el arrebatamiento, la iglesia va a ser arrebatada. Va a haber 3 años y medio de paz, aparentemente paz, luego va a haber 3 años y medio de gran tribulación. Hermanos, eso viene sobre la tierra, la venida del Hijo de Dios va a venir en cualquier instante. Estos son principios de dolores, hermanos. Y la pregunta es, iglesia, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? ¿Estamos intercediendo? ¿Estamos dando gracias a Dios porque le hemos conocido? Ahora es un buen momento para poder predicar el Evangelio. Ahora es un buen momento porque la gente está sensible, se dan cuenta de la vulnerabilidad en la cual el ser humano estamos. Hoy podemos estar fuertes, pero viene un virus y nos mata. He escuchado de hombres, mujeres, incluso cristianos, que están sufriendo estas situaciones. Pero esto no es nuevo. En el pasado podíamos hablar de la lepra. Gente leprosa que vivía aislada de su familia. ¿Y Jesús qué hacía? Tocaba a los leprosos, los sanaba. Jesús, que es lo que ha venido a hacer, ha venido a salvar a la humanidad, ha venido a dar su vida para que podamos tener vida eterna. Yo, iglesia, te animo, como Juan decía, primero recuerda mirar por nosotros mismos. Es el momento de preocuparnos con nuestra vida, nuestra forma de vivir. Es el momento de poner los ojos en Jesús. Es el momento de preocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Si realmente estamos como el mundo está, con estas corrientes, estamos ociosos o realmente estamos viviendo de acuerdo a lo que Jesús nos ha mandado. Por otro lado, hablábamos de no perder el fruto de nuestro trabajo. Yo conozco personas que han estado al frente, pero hoy no están. Es el momento de seguir avanzando, es el momento de preocuparnos, de renovarnos, de restaurarnos, de pedir al Señor ayuda. Y ahí decía, en tercer lugar, que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Estamos perseverando en la doctrina de Cristo? Es el momento de conocer las Escrituras. En estos momentos en los cuales algunos de nosotros tenemos que estar confinados en nuestras casas, es el momento de hincar rodillas, es el momento de leer la palabra, es el momento de escudriñar las Escrituras, es el momento de ver realmente lo que Dios nos está hablando. Estos son principios de dolores. Cuando una mujer va a dar a luz, al principio hay principio de dolores. El parto tal vez no es inminente, pero hay unos principios de dolores. Iglesia, Cristo viene, Jesucristo viene. ¿Estás preparado? ¿Estamos siendo fiel con lo que el Señor nos ha dado? ¿Por qué? Porque hoy más que nunca se están levantando falsos maestros. Hoy más que nunca se están levantando falsas doctrinas, falsos cristos. Y el Señor ya lo ha dicho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer las Escrituras. Aquí hablaba de perseverar, nos habla de esa palabra tan importante que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Cuál es el significado de perseverar? Esta palabra es traducida del término griego poskarteresis, que significa persistencia y continuidad en la oración, en la doctrina o incluso en otra área. Nos está hablando que por este motivo los creyentes debemos persistir en nuestro compromiso de fe. Debemos persistir, perseverar en las circunstancias que tengamos que afrontar. Porque, hermano, tarde o temprano vamos a estar en la presencia de Dios. Eliseo era un siervo de Dios. Eliseo era un varón de Dios y dice que murió de una enfermedad en los pies. A veces hay gente tan espiritual que dice: no, yo no me voy a enfermar, yo el coronavirus. No, hermano, es verdad que no tenemos que tener miedo porque Dios es el que controla, el que cuida nuestras vidas. Pero tarde o temprano, si el Señor no ha venido antes, todos vamos a morir. Unos de una cosa, otros de otra. Pero nosotros necesitamos tener nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso de fe con el Señor, exista la circunstancia que exista. Algunos están pensando y diciendo: ¿qué vamos a hacer?
Por causa de esta situación no podemos trabajar. Déjame decirte, el Dios que abrió el Mar Rojo tiene el control de nuestras vidas. El Dios que trajo provisión de codornices, de agua sobre el pueblo de Israel, tiene el control de nuestras vidas, tiene el control de esta situación. El Dios que por la noche hacía que esa columna de fuego pudiese calentar y guardar al pueblo de Israel, y por el día una nube que los protegía del sol, es el mismo Dios que tenemos nosotros, el Dios que nos cuida, el Dios que nos sustenta, el Dios que está con nosotros. Acuérdate, esos pescadores en el mar de Galilea o en el lago de Genesaret nunca habían visto una tormenta de esas dimensiones, eran especialistas, pescadores, pero tuvieron miedo. Sin embargo, el carpintero, Jesús de Galilea, ese que era un carpintero aparentemente, pero que era el Hijo de Dios, en medio de esa situación se puso allí, alzó su voz y dijo: tormenta, vientos, tempestad, ahora te calmas. ¿Y qué sucedió? Pues que se calmó. Hoy más que nunca, hermano y hermana, necesitamos confiar en el Señor. Hoy más que nunca necesitamos perseverar en nuestra fe. Es decir, debemos de continuar en sentido literal, pase lo que pase. Aquí lo que está diciendo en sentido literal también es continuar, seguir, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, tenemos que seguir, que continuar. Hermano, si uno por un instante se acuerda los años de donde venimos, desde que el Señor nos sacó hasta el día de hoy, han pasado muchos años, estamos más cerca de nuestra meta que lo estábamos al principio. No sé usted, pero el Señor me sacó de situaciones más difíciles personalmente que esta. Por eso yo quiero perseverar, yo quiero continuar, he decidido seguir a Cristo, he decidido no volver atrás, he decidido seguir adelante a pesar de las circunstancias. Ese término también no solo hace referencia en la fe en Dios, la palabra perseverar que acabamos de leer, que traducida es proscasteresi, sino también se refiere a perseverar en muchos ámbitos, múltiples ámbitos de la vida. Por ejemplo, perseverar en nuestros objetivos, perseverar en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, en los ministerios, perseverar en el hogar, en la familia, orando, intercediendo por este mundo que se muere sin Dios. Este tipo de virtudes son las que nos acercan a Dios, y es por ello que la perseverancia debe ser una cualidad relacionada con nuestros actos. Hermanos, quiero ir resumiendo para concluir este mensaje de este día. Romanos 8:35 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada? A mí personalmente no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque con Dios he podido experimentar la paz en mi alma. Con Dios he podido experimentar un nuevo nacimiento, un nuevo vivir, un nuevo ser. He podido ser regenerado a través de Cristo. La pregunta es: ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Ahora vamos a ver dos cosas diferentes. Muchas personas que tal vez con miedo van a volver al Señor, eran hijos que se habían alejado, o personas que conocían al Señor y se habían alejado, o simplemente oidores, y ahora tal vez vamos a ver cómo después de estas situaciones muchos van a volver. Otros tal vez al revés, viviendo situaciones difíciles, penosas, se van a olvidar, se van a alejar del Señor. Pero hermanos, tenemos que hacer, como Juan decía, el apóstol Juan al principio, tenemos que hacer una automirada hacia nosotros. Tenemos que mirarnos y ver realmente si estamos fallando o estamos siendo agradables al Señor. Podemos ver cómo a raíz de los siglos muchos cristianos actualmente también están muriendo por ser seguidores de Jesús. Veíamos las noticias como hace poco en África terroristas estaban matando a cristianos. Veíamos en Corea del Norte como muchos de los cristianos los están torturando y matando, en China y en otros lugares por ser cristianos. Hermanos, plantéate esto. ¿Hay algo que te esté separando del amor de Cristo? ¿Hay algo que está impidiendo que el amor de Dios fluya en tu corazón? A veces puede ser la economía,
que estamos demasiado bien, que nos olvidamos de Dios o hasta tener demasiada buena salud. Pero es importante reflexionar. Mira, el hombre ha muerto cientos de personas en estos días y se espera que mueran miles de personas en estos días por este virus. Personas que tal vez hace un mes, hace 2 meses eran sanas o tenían sus problemitas, pero no esperaban morir tan pronto. La pregunta es, si hoy el Señor nos llamara a su presencia, ¿estamos preparados? ¿Realmente nos estamos ocupando de nosotros mismos? ¿Realmente estamos viviendo sabiendo que el Señor viene, que somos personas que en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia? Ese es el punto. Aquí dice algunas cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo que te esté alejando del Señor? ¿La comodidad, el temor, el miedo? La conclusión de este mensaje es que debemos de cuidar lo que hemos conseguido en el Señor y perseverar en lo que hemos aprendido de la palabra. El mundo está clamando, el mundo está necesitado y no es el momento de acobardarse, no es el momento de retroceder, no es el momento de quejarse, es el momento de decir, Señor, heme aquí. Recuerda, en Egipto hubieron muchas plagas y Dios guardó a su pueblo. Hoy van a haber plagas y somos de Él. El Señor sabe realmente cuándo va a ser el final de nuestras vidas. ¿Qué te piensas? ¿Que no morirá ningún cristiano en estos días donde el coronavirus está ahí? De seguro que sí, que alguno va a morir. Y ya estarían los superespirituales diciendo, pero es que en Egipto no murió ninguno de los hijos de Dios. Déjame decirte, hoy más que nunca hemos de entender que estamos en medio de un mundo de pecado, en un mundo de maldad. Estamos en un mundo donde tenemos que marcar la diferencia y eso no nos quita que vaya a haber situaciones difíciles. ¿Qué pasa? ¿Que no mueren cristianos hoy en día por accidente de personas que van borrachas, se pasan un semáforo y lamentablemente ahí murió un cristiano? Todas estas cosas acontecen porque sabemos lo que Jesús nos ha dicho, que el mundo está bajo el poder del maligno. Pero recuerda lo que decía Mateo, nos está hablando de que esto es principio de dolores. Nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia. No tengas miedo, no tengas miedo. Es verdad que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cívicos. Es verdad que tenemos que someternos a las autoridades. Es verdad que tenemos que ser ejemplo, pero no tengamos miedo. Podamos en este tiempo demostrar al mundo que nosotros somos hijos de Dios, que no somos gente loca, que somos gente que amamos a Dios. La conclusión de este mensaje para ti, hermano y hermana, no sé cuántos días vamos a estar sin poder congregarnos, pero la iglesia no es un local. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el miembro de Cristo. Somos los miembros de Cristo que realmente unos ocupan un lugar y otros, pero somos todos el cuerpo de Cristo. Este es un buen momento para fomentar la oración, como te decía, la lectura. Y a través de estos vídeos, de estas predicaciones, vamos a estar en contacto. No olvides que si tienes alguna necesidad de oración, alguna necesidad en la cual necesitas que estemos orando por ti, aunque no nos veamos en el local, vamos a estar juntos en la presencia del Señor, intercediendo los unos por los otros. Concluyo este mensaje, pues. Dios te bendiga. Espero pronto que esto se pueda normalizar. Espero que pronto podamos ir a la casa del Señor, que nos podamos reunir. Pero vamos a estar orando por estas situaciones, por estas necesidades. Vamos a estar orando por nuestros gobernantes. Vamos a estar orando por esos médicos, enfermeras, que están, algunos de ellos, perdiendo sus vidas por ayudar a nosotros, por ayudar a la sociedad. Y aún incluso algunos de ellos, sin ser cristianos, sin ser cristianas, tienen principios cívicos para poder hacer lo que está en sus manos para ayudar a la sociedad. Nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo está con nosotros. Por eso, iglesia, es el momento de que puedas levantar tu altar familiar. Es el momento que puedas levantar en tu casa ese altar de comunión íntima con el Señor. Es el momento que puedas abrir la Biblia y puedas decirle al Espíritu Santo que te enseñe, que te pueda dar de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo donde hemos podido compartir tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a cuidar lo que tú nos has dado, a cuidar cada uno de nosotros mismos. El congregarnos es una bendición, pero no nos hace más cristianos. Somos cristianos y hemos de congregarnos porque tú así lo dices, que cada uno podamos perseverar en la doctrina, en lo que hemos aprendido, que cada uno podamos cuidar de nuestras vidas, Señor, sabiendo que un día te vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho y de todo lo que no hemos hecho, que podamos también cuidar nuestro galardón. También nos hemos esforzado, aunque lo hemos hecho de buena gana, y tú nos vas a dar un premio si es que lo cuidamos, si es que nos mantenemos fieles. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, donde quieran que estar, donde quieran que estén. Presentamos a las autoridades, a los gobiernos en todo el mundo. Presentamos a esos médicos, enfermeras, para que tú los cuides, los guardes, los ayudes, las fuerzas también del Estado, las policías. También, Señor, trae esa vacuna para que todas las personas que están enfermas se puedan curar, se puedan poner esas vacunas y la mortandad descienda. Señor, levanta tu iglesia, cuida tu iglesia en toda la faz de la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Seguimos en contacto. Hasta la próxima predicación online. Yo ahora les voy a pasar ese link por el WhatsApp para que ustedes lo puedan ver y también el audio a través del WhatsApp de la iglesia para que ustedes puedan escuchar la predicación en audio. Un abrazo, que Dios les bendiga y sigamos orando. Que el Señor les bendiga a todos.